Como les decía, Cecilia, Mauro y Carolina han estado participando en sus aulas a través de su trabajo como docentes de matemática en un proyecto de investigación desarrollado por la UNIPE para entender la complejidad de la enseñanza de los números reales en el nivel secundario. En este proyecto de investigación han trabajado Romina Herrera, que está hoy acá con nosotros, Mara Cedrón, profesora de la UNIPE, también Analía Berger, haciendo su aporte desde Canadá, y Cecilia Lamela, que todavía no la veo, esperamos que pueda llegar en un ratito, también profesora de la UNIPE, y quien les habla. Hemos comenzado esta investigación en el 2018, hemos transitado un largo camino y partiendo de algunas preguntas iniciales acerca de cuál es la complejidad que trae entender a los números reales y qué es lo que es posible, qué es lo que es asible en el nivel secundario, empezamos a delinear unos problemas. Tuvimos una primera etapa en la que pudimos hacer un breve campo con unas preguntas iniciales en el que participaron Graciela Morales, una profesora que trabaja en Capital, y Sandra, y se me fue el apellido González, Sandra González, desde Ensenada. Ya en el año 2019 realizamos una implementación en la que participaron Cecilia Montes de Oca, Mauro Rey, Carolina Benito y también Graciela Morales, llevando al aula una secuencia que diseñamos en forma colaborativa con los y las profes que están ahí en la presentación, y que fue una secuencia que duró 9 clases, que estuvieron más de un mes trabajando con los números reales, en distintos años, en distintos colegios del nivel secundario. Ya ellos supongo que van a hablar sobre esto, ahí tanto no me meto. Y terminada esa secuencia, llegó la pandemia. Seguimos estudiando los resultados de esa experimentación, que por suerte pudo ser con chicos y chicas en las aulas, y sin barbijo, cosa que extrañamos mucho. Y a mediados del año pasado, arrancamos la escritura de un documento sobre la enseñanza de los números reales, que recolecte, que recopile, que traiga esta experiencia y que está dirigida a docentes que desarrollan la enseñanza de los números reales y que son docentes en distintos años de la escuela secundaria. También pensamos que puede interesar a quienes están trabajando en la formación de futuros docentes, pero es chiquito todavía. Los profes les van a contar una parte de este documento con una parte de estos análisis en el día de hoy, y bueno, y esperamos que esto traiga muchas preguntas y traiga muchos aportes. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Comparto la presentación para que la abran la pantalla. Bueno, ya me presentó, estoy ahí en el Zoom, me pueden ver mi nombre, yo soy Mauro Rey. Nosotros creemos que la enseñanza de los números reales en el nivel medio está mayormente dirigida al trabajo con radicales, a cuestiones de operatoria y eventualmente a la representación de algunos radicales en la recta. Tenemos alguna idea de que los estudiantes y las estudiantes perciben que los irracionales son pocos, de que no es siempre clara la diferencia entre el desarrollo decimal de un número racional y de uno irracional, de que pueden aceptar la densidad de los números racionales, pero no necesariamente la de los irracionales, y de una variedad de otros supuestos que nosotros tenemos y seguramente ustedes en su práctica también tengan. Considerando que la primera noción... considerando entonces, decía, por ahí hay alguien que tenga que silenciarse.
para seguir con esto. Considerando entonces que la primera noción que tenemos de los números irracionales ocurre por lo general en la primaria, cuando trabajamos con el número pi, o cuando la primera vez que trabajamos con el número pi, que se trabaja de distintas maneras y no en todos los lugares igual. Más tarde sí aparecen al resolver problemas que involucran el uso del teorema de Pitágoras, o de algunas ecuaciones cuadráticas sencillas, y que seguro se trabajará durante varios años con funciones de variable real. Creemos que puede ser valioso a partir de todo esto llevar al aula una propuesta que nos permita reflexionar sobre varios aspectos vinculados a los números reales. Bueno, Bettina contó recién un poco sobre cómo lo trabajamos, en qué año lo trabajamos y cuándo lo implementamos. Repaso que fueron aproximadamente 9 clases y lo trabajamos en tercer, cuarto y quinto año. Aclaro por las dudas, no lo vi en el chat, si hay alguien que no es de Argentina, son los 3 últimos años de la educación media, ¿no? Y por último, vamos a destacar también que la propuesta que van a ver ahora, que les vamos a mostrar, fue pensada como una secuencia. Cada actividad va a sembrar las ideas que serán el insumo para una actividad siguiente. Al enfrentar cada nueva actividad, va a ser posible preguntarnos, y esperamos que llegado el caso ustedes también puedan responderlo, ¿qué retoma esta actividad de las anteriores y en qué sentido avanza? Vamos ahora empezamos, pero quiero hacer, a partir de ahora, que donde nos vamos a meter con la presentación, vamos a hacer una aclaración para cómo gestionamos las preguntas. La idea es que ustedes puedan preguntar todo lo que quieran, lo que necesiten. Les proponemos que lo hagan a través del chat. Alguno de nosotros va a estar mirando el chat. Al final de cada actividad, vamos a dar un espacio de preguntas, donde las vamos a responder, y si son muchas o la organización requiere otra cosa, las pasaremos para el final. La idea es poder dialogar con ustedes, ¿sí? Les sugerimos entonces que las vayan poniendo al chat, aunque no se responda inmediatamente. Bueno. A ver. Vamos a compartir entonces un poco la organización general de la secuencia que desarrollamos. Esta está compuesta por 5 bloques que parten de un trabajo con los números racionales para completar su recorrido planteando el concepto de densidad de los reales. Los bloques están vinculados de modo tal que las ideas trabajadas en cada uno se van a retomar en los bloques siguientes. Tienen todos los bloques una estructura similar en la que se proponen actividades para el curso, para trabajar mayormente en grupos, pero también en forma individual, y a la que después de cada uno de esos momentos, le sigue una instancia de puesta en común, donde se propone que el docente modere las distintas respuestas y sugiera preguntas que permitan llegar a conclusiones esperadas en cada caso. Y si el grupo no se le ocurrió algo que nosotros queremos que aparezca, bueno, el docente, sugerimos que el docente lo traiga, ¿no? Una cosa súper importante de esta actividad es que es una actividad pensada para trabajar con calculadoras. De hecho, está pensada para trabajar con una gran variedad de calculadoras, ¿sí? Sabemos que hay distintas posibilidades. En las implementaciones que nosotros hicimos, usamos tanto las calculadoras compradas como calculadoras de celular. Eventualmente podrían los estudiantes trabajar con cualquier calculadora, y es parte de lo que queremos recuperar en el trabajo. Comento brevemente, hago un paso rápido por los 5 bloques. El primer bloque es el que elegimos para compartir en esta presentación. Nosotros nos vamos a meter en las actividades del primer bloque hoy. Creemos que la idea de comenzar el trabajo con números racionales tiene varias motivaciones. Por un lado, y considerando que la secuencia puede implementarse en distintos años y en diferentes contextos, sirve para establecer una base común sobre lo que los alumnos y las alumnas saben o no sobre los números racionales. Las actividades les sirven al curso y eventualmente al docente para refrescar aspectos vinculados al desarrollo decimal de los números racionales y a su orden que quizás olvidaron o quizás nunca trabajaron antes. O sea, es una oportunidad para recuperar eso. Por otro lado, y como mencioné hace un ratito, los bloques siguientes se van a apoyar en las ideas que se trabajan en este bloque.
La idea de esta presentación es presentarles un poco el punto de partida del trabajo. El bloque 2, expresiones decimales infinitas, propone trabajar con números de desarrollo decimal infinito a partir de una regla de formación. Esto nos va a servir para presentar el concepto de número irracional. El bloque 3 va a estar guiado por la pregunta acerca de si la raíz de 3 es un número racional o irracional. En un primer momento, las actividades van a proponer un acercamiento a la respuesta para, a continuación, en una segunda parte, desarrollar la demostración de la irracionalidad de la raíz cuadrada de 3 por el absurdo. El bloque 4 explora las posibilidades de representar en la recta tanto segmentos de longitud racional como de longitud irracional. Para ello vamos a usar el teorema de Pitágoras y el teorema de Thales. Y por último, después de todo lo trabajado en los bloques anteriores, el bloque 5 presenta el concepto de densidad de los números irracionales y con ella la de los números reales, ¿no? En líneas generales, estos títulos los reconocemos como contenidos que deben ser abordados en la escuela secundaria. Sin embargo, lo que se propone en cada bloque y las discusiones que esperamos que surjan no son las que generalmente se abordan en la enseñanza de los números reales. En este sentido, creemos y esperamos que la propuesta traiga algo novedoso. Queremos que en relativamente poco tiempo esté disponible para todos. ¿Sí? Es un pedido. Bueno, le paso entonces la posta a Carolina. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo voy a desarrollar la actividad 1 de la secuencia del primer bloque, que trata sobre números racionales. Y lo que sí les íbamos a comentar, o sea, nosotros les vamos a dar un ratito para que piensen las actividades que vamos a proponer. La idea es que piensen, pero no vamos a levantar sus respuestas, pero sí nos interesa que piensen qué responderían los chicos. Y por supuesto que, bueno, como explicó Mauro, al final, si tienen preguntas, pueden compartir las preguntas que quieran. Yo voy a leer el enunciado igual, por si alguien tiene una pantalla muy chiquita o problemas de vista como yo. La primera actividad dice: decidan cuál o cuáles de estas expresiones para X cumplen la siguiente igualdad. Para cada una de las expresiones expliquen por qué sí o por qué no cumple la igualdad. La igualdad es 11x igual a 4, y se dan 7 expresiones que son 0,36, la fracción 4 sobre 11, el número que tiene 11 cifras decimales, 0,36, 36, 36, y su última cifra es un 4, el número que tiene 12 cifras decimales, y es 0,36, 36, 36, pero termina, el número 0,36 periódico, la fracción 8 sobre 22, y la fracción 11 cuartos. Esa es la primera actividad que proponemos a los estudiantes, y les vamos a compartir cuáles son las intenciones de la actividad, o sea, qué es lo que queríamos discutir con los chicos a raíz de esto. Nos interesa que los estudiantes puedan comunicar sus conocimientos y creencias sobre los números racionales y sus distintas escrituras. También nos proponemos recuperar un conocimiento que seguramente ya tienen los chicos, y es que la fracción a sobre b es el resultado de a dividido b. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a trabajar distintas formas de expresar un número racional. Y por otra parte, vamos a abordar las diferencias entre el valor exacto y el valor aproximado de un número, ¿sí? Esas serían como las intenciones generales de esta actividad. Entonces, les compartimos el enunciado solamente, y les vamos a dar unos minutitos, yo voy a estar en silencio un ratito, es algo raro, con esta intención, ¿no?, de que resuelvan la actividad, piensen qué respuestas podrían dar los estudiantes, teniendo en cuenta sobre todo que lo que se pide en la consigna es que decidan por qué sí o por qué no se cumple la igualdad. O sea, ¿qué podrían decir los chicos a esa pregunta, ¿no? Y algo importante para decir también cómo pensábamos la clase, es que el docente no explicó el tema, sino que arranca son chicos, dijimos, de tercero, cuarto y quinto, o sea que algo conocen de los números racionales, no hay una explicación previa, sino que se da esta actividad, y la idea es justamente levantar lo que digan los chicos. Y finalmente, bueno, ya dijo Mauro, se puede usar la calculadora,
variedad de calculadoras. Entonces les vamos a dar, voy a mirar el reloj, unos 2 minutitos, 3 minutitos para que lo piensen, y seguimos comentando. Y vamos a recomendar también que anotaran el enunciado por las menciones que después íbamos a hacer a los distintos ítems, y como habrán visto que la lectura y los números son un poco parecidos, y en fin, si pueden tener esos números anotados con la ubicación, está bueno. No sé si alguien necesita un ratito más para pensar o para copiar los números. No sé cómo vienen, por las dudas. Bien, bueno, como nadie se ha quejado, voy a comenzar. Igual lo voy a hacer lento. Así que algo que quería comentarles es que, bueno, nosotros tuvimos reuniones previas a la implementación, y en esas reuniones analizamos estas actividades y realizamos una planificación en la que fuimos pensando qué estrategias podían desarrollar los chicos, qué cosas queríamos discutir, qué respuestas, un poco esto, ¿no? ¿Qué respuestas nos podrían dar los chicos? Hicimos un análisis bastante exhaustivo, porque, digamos, estaba bien pensado, digamos, lo que queríamos discutir. Después en el aula siempre sabemos que, bueno, aparecen imprevistos. Entonces, entre las posibles estrategias que nosotros pensamos para este problema, básicamente, o como mínimo, pensamos que había 2 posibles estrategias de resolución. Por un lado, chequear cada valor en X. Sí, tenemos producciones, ahora vamos a comentarles un poquito, hacia ahí vamos. Hay una pregunta en el chat si teníamos producciones, y sí tenemos. Por un lado es chequear cada valor en X, o sea, las opciones desde la A hasta la G, y controlar si el producto 11 por ese número arroja el resultado 4. Esa es una de las estrategias que nosotros pensamos que podría suceder. Y la siguiente estrategia es que resuelvan la ecuación despejando X, y luego que analizaran cada una de las opciones si es el mismo valor que habían obtenido en la ecuación, o sea, comparando este resultado con el número obtenido. Efectivamente, cuando nosotros lo llevamos al aula, aparecieron estas 2 estrategias,
y a veces aparecía un poco de cada una. O sea, no es que resolvían solo de un modo o solo del otro, sino que a veces había una mezcla entre las dos, digamos. Bien, otra cosa que pensamos en la planificación previa es qué queríamos nosotros discutir en el espacio colectivo. Es decir, los chicos primero iban a resolver en grupos, nosotros como docentes íbamos interactuando en los grupos, pero después queríamos levantar las respuestas de los chicos. Entre las cosas que queríamos discutir es el rol de las calculadoras, o sea, hay distintas calculadoras y depende de la calculadora obtengo distintos resultados. Por otro lado, lo que queríamos discutir, que es una de las intenciones de la actividad, distinguir entre valor exacto y valor aproximado de un número. Y finalmente, las distintas formas de expresar un mismo número. Bien, entonces, esto es todo lo que nosotros queríamos discutir. Efectivamente, cuando fuimos al aula, ahora les vamos a compartir 3 producciones. Vimos que aparecía esto y les vamos a contar algunas de las, digamos, de las resoluciones que aparecen y de las discusiones que pudimos levantar a partir de ellas. En esta primera resolución, que yo les voy a ir contando porque no se ve tan bien, la estrategia utilizada es despejar la ecuación. ¿Sí? Entonces escribe 11x igual a 4, resuelve x igual a 4 sobre números. Lo que nos pareció interesante de esta resolución es que para este estudiante o esta estudiante, casi todas las respuestas son válidas, excepto la última. ¿Sí? En el primer caso, que es el número decimal 0,36, dice que es válida ya que es la expresión del resultado redondeado a 2 decimales. Y hace una aclaración, es en la única opción que hace esta aclaración, dice, al multiplicar por 11, el resultado no es exactamente 4. Sin embargo, da este valor como un resultado válido de la igualdad, o sea que hace verdadera la igualdad. En el caso de la opción B, que era la fracción 4 sobre 11, si recuerdan, no tienen, bueno, como resolvió la ecuación de este modo, no tiene ninguna dificultad, dice, bueno, es válida, es el resultado de la ecuación expresada como fracción. En la opción C, si recordamos la opción C, es el decimal que termina con un 4, que tiene 11 cifras, dice, es válida, ya que es el resultado de la ecuación redondeado a 11 decimales. Al ser el decimal número 11, dice la forma de redondear, ¿no? Dice, al ser el decimal número 11 un 3, y su consecutivo un 6, mayor a 5, el número se redondea hacia arriba. Esto lo que nos hace pensar es que este estudiante sabe que las cifras de este número continúan, porque por algo está pensando en cómo se redondea, ¿no? Para la opción D, que toma las 12 cifras, que es el número con 12 cifras decimales, 0,36, 36, etc., lo mismo, dice que es válida, pero que en este caso es el resultado de la ecuación redondeado a 12 decimales. En la siguiente opción, que es 0,36 periódico, pone de manifiesto que efectivamente sabe que esa expresión tiene infinitas cifras decimales, ¿no? Porque dice es válida, ya que al dividir 4 por 11, el resultado contiene infinitos decimales en el que se presenta la repetición del 36. Por lo tanto, X es un número con decimales periódicos. Es decir, que tiene claro, digamos, que la expresión decimal continúa. Ahora, 2 renglones antes dijo que X, las 3 respuestas anteriores dijo que X tiene 2 cifras decimales, 11 cifras decimales y 12 cifras decimales, y ahora X tiene infinitas cifras decimales, ¿no? Todo en la misma página. Finalmente, la fracción 8 sobre 22 tampoco le presenta mayores dificultades, la reconoce como equivalente al resultado de la fracción 4 sobre 11, y la última opción, que es 11 cuartos, dice que no es válido, ya que al resolver la ecuación, el resultado es un número distinto, que es el inverso a 11 cuartos, lo cual no significa que tengan el mismo valor. Nosotros elegimos esta producción primero porque hay un gran despliegue de argumentación, ¿sí? O sea, da las razones, y las razones que da son correctas, o sea, este estudiante sabe que la expresión decimal de 4 sobre 11 tiene infinitas cifras decimales, pero se pone en juego otra cuestión que tiene que ver con la solución de la ecuación, ¿no? O sea, tiene esto, por un lado dice que tiene infinitas cifras, y por otro lado dice
que tiene 2 cifras decimales, 11, etc. ¿Qué nos parece importante destacar? Justamente que para esta persona la aproximación de un número se pueden considerar soluciones de la ecuación, ¿sí? Y entonces nos pusimos a pensar en cuál es el uso que le damos a los números muchas veces en la escuela y por qué podría considerar todas estas aproximaciones como solución de la ecuación. Generalmente, cuando proponemos ecuaciones en la escuela, ponemos números, yo les digo números lindos o amigables, ¿no? Soluciones enteras o decimales expresiones decimales finitas, lo que puede llevar a un acuerdo implícito en la clase, por lo cual el resultado raro o extravagante sospecho que sea un resultado válido, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo que nosotros queríamos resaltar es que en esta propuesta nosotros vamos a mirar esos números extravagantes o esos números raros con especial atención. Bien, yo voy a pasar a la próxima resolución, porque es bastante parecida a la anterior en cuanto a la estrategia, porque también elige despejar X, algo que me decía la profe, esta no fue una estudiante mía, es, vos decís que es de cuarto año esta chica, para que veamos, ¿no? O sea, qué concepciones tienen, ¿no?, los estudiantes. Resuelve la ecuación, pero en vez de escribir 4 sobre 11 como fracción, escribe 4 dividido 11, y pone el resultado que nosotros interpretamos que es el resultado que le da su calculadora. O sea, ella lee, o él lee el resultado de la calculadora y copia este número. ¿Por qué pensamos esto? Porque cuando leemos sus argumentos se pone en manifiesto. Las que toma como válidas, como números que pueden ser solución de la ecuación, son 2. Tenemos un problema, y es que esta persona las numera, no dice A y B, entonces serían la opción B y la opción, creo que es la D la que dice correcta, o sea, las que interpreta que es, dice la primera, no, perdón, las que dice que sí son, esperen que las tengo acá anotadas, es 4 sobre 11, creemos que es porque es lo que le muestra en la visora en la calculadora, reconoce, y 8 sobre 22, ¿sí? Esas las toma como válidas. Ahora, en la explicación que da para esas 2 que son válidas, claro, estaba buscando y no está en la flechita, por eso no la encontraba acá en la diapositiva. 4 sobre 11 y 8 sobre 22, les voy a decir yo lo que dice ahí escrito, dice los 2 números que están expresados como fracción, según lo que dice, son los casos en los que se cumple la igualdad. Son los únicos 2 en los que se cumple la igualdad. Para 4 sobre 11 dice que es la misma expresión de la fracción. Lo que entendemos es que interpreta la división 4 dividido 11 como la fracción 4 sobre 11. Y en el caso del 8 sobre 22, lo que dice es que el resultado es equivalente a 4 sobre 11. Habla del resultado, por lo tanto, nosotros no sabemos si es el resultado que ve la calculadora o si se refiere a la fracción 8 sobre 22. ¿Sí? Cuando desarrolla un poquitito más abajo, podemos entender un poquito más a qué hace referencia con el resultado. Pero son las únicas 2 opciones que toma como válidas. Para analizar el resto de las opciones, habla de equivalencias con 4 dividido 11, ¿sí? O sea, con el resultado de 4 dividido 11 que ella, digo persona, ¿no?, que esta persona obtuvo. 0,36, esta expresión finita. Entonces, en cada uno de los argumentos que despliega, analiza si las expresiones son equivalentes o no a la expresión decimal para 4 dividido 11 que obtuvo, ¿sí? Entonces, para esta persona, el resultado de la ecuación es una expresión decimal finita, es ese número que termina. Entonces, en el caso de 0,36, es en el único caso que lo hace, pasa esta expresión a fracción, ¿no? Conoce el método para pasar 0,36 a fracción y lo simplifica, ¿sí? O sea, lleva la expresión irreducible, que es 9 sobre 25. De este modo, obtiene una fracción que no es equivalente a 4 sobre 11. No explica por qué no es equivalente, ¿sí? Pero es una fracción que no es equivalente, dice que es una fracción que no es equivalente a 4 sobre 11. Entonces, no puede ser solución de la ecuación. En el caso de las opciones C y D, que recordemos que son estas expresiones decimales finitas
una de 11 decimales y la otra de 12 decimales, no pasa a fracción. Creemos que no pasa a fracción porque tiene tantas cifras decimales que le queda un número incómodo, o quizás, si lo quiere ingresar en la calculadora, también es molesto, y se maneja con las expresiones decimales. Lo que hace es comparar estas dos expresiones decimales, y dice que está incompleta porque le faltan decimales en el medio. O sea, nuevamente se pone de manifiesto que para esta persona la solución de esta ecuación es esa expresión decimal finita. Esto sucede en las dos expresiones decimales finitas que hay como opción. Y para la expresión decimal periódica, que es 0,36 periódico, reconoce la escritura de 0,36 periódico como una expresión decimal infinita, pero dice que no puede ser, justamente porque sería que se repite el 36 infinitamente. Por lo tanto, nunca está el 4 y no se puede cumplir. O sea, nuevamente, marca la diferencia que no está interpretando a 4 sobre 11 como un número periódico. Y en el caso de la última fracción, que es 11 cuartos, reconoce la expresión como diferente a 4 sobre s y dice que está invertida. ¿Por qué nos pareció interesante esta resolución? Creemos que esta resolución muestra de algún modo que los estudiantes confían en lo que dice la calculadora, digamos, no lo ponen en cuestión, ¿no? Y justamente lo que hace es comparar con el resultado que obtiene la calculadora. Y nosotros creemos que, digamos, esto nos va a permitir discutir un poco, digamos, qué es lo que hace la calculadora y cómo puedo saber cuál es la expresión decimal de 4 sobre 11 y por qué esa expresión decimal es una expresión decimal periódica. O sea, nosotros en el aula queremos discutir sobre eso. Entonces, tener una resolución de este tipo, digamos, nos abre la posibilidad a esta discusión. De esta producción creo que no voy a decir mucho más, podemos pasar a la producción siguiente, que es la última, que es no tiene muchas palabras, más que dice verdadero o falso. Lo que hace es utilizar la otra estrategia que habíamos anticipado nosotros, que es reemplazar y verificar si obtiene 4 o no obtiene 4 al resolver la ecuación. Por un lado, vimos que, digamos, el argumento para esta persona es solo mostrar la cuenta, nosotros no sabemos cómo la está haciendo, ni qué calculadora está usando, y creemos que ante una producción de este tipo, en el espacio colectivo, es un buen momento para ver qué es lo que hizo. Por ejemplo, no sabemos cómo ingresó en la calculadora el 0,36 periódico, porque dice 11 por 0,36 igual 4 verdadero. No sabemos qué hizo en la calculadora. Entonces es una buena forma. Hay distintas calculadoras, y hay algunas calculadoras que permiten ingresar el 0,36 periódico, por lo tanto, nosotros, digamos, es algo que necesitaríamos recuperar. Y lo mismo, dependiendo de la calculadora, hay casos en los que estas cuentas dan 4, ¿sí? Y es algo que justamente queremos discutir, digamos, porque queremos ver efectivamente cuál es la solución de la ecuación. Bien. Otra de las cuestiones por las que elegimos esta producción es para poner en evidencia que la tarea de argumentar es una tarea difícil de realizar, y, digamos, de algún modo queríamos compartir una producción que capaz tenía menos argumentación, y cómo después en el plano colectivo uno puede ayudar a poner letra a estas producciones. Esto, digamos, aparece 11 por 0,36 periódicos, nosotros no sabemos cómo fue ingresado ese 0,36. En nuestra experiencia, al haber gran variedad de calculadoras, aparecieron muchas respuestas a este problema, y eso nos permitió discutir justamente con los chicos qué es lo que pasaba, y cuestionar de algún modo si qué es lo que hace la calculadora, o qué pasa, ¿no? Cómo puede ser que a veces me dé 4 y otras veces este resultado no me dé 4. O sea, puede ser que distintos números multiplicados por 11 me den como resultado 4, ¿no? Un poco poner en cuestión esto. Y algunas de las cosas que pensamos que le podrían dar herramientas a los estudiantes es, o bien hacer la cuenta a mano. Por ejemplo, en el caso de 11 por 0,3636363636 una opción podría ser mostrar ese cálculo, ¿no? O sea, hacerlo entre todos en el pizarrón y mostrar que efectivamente ese cálculo no es 4. Sí es muy cercano a 4, pero no es 4. Y otra opción es anticipar
si es posible, sin hacer la cuenta, que un número decimal que termina en 4, multiplicado por un número que termina en 1, puede arrojarme un 4 redondo, es decir, tengo todos ceros después, ¿no? Son dos opciones. Una es mostrar el cálculo, dependiendo de los estudiantes, a veces es necesario hacer el cálculo porque no se visualiza. Lo mismo podría suceder con la otra expresión decimal que tiene 12 cifras, que son las dos, digamos, que nos permiten discutir, porque justamente son los dos casos en los que cuando ingresan este número a la calculadora, efectivamente, en muchas da 4. Bien. Otra cosa que vimos en el aula es que a veces a los chicos les resulta difícil aceptar estos números como distintos cuando la diferencia es tan chiquita. Y sobre todo, cuando el uso de decimales que se hace en la escuela, generalmente se trata de redondear, incluso el uso cotidiano de los decimales, uno redondea, ¿no?, a 2 cifras. Entonces, bueno, hablar de estos números como distintos, o para que los tomen como distintos, quizás esto es disruptivo al uso que hacían de estos números en su escolaridad hasta ahora. Entonces, esto nos permite a nosotros poder discutir y diferenciar justamente, y entender que estos números son números distintos. Y diferenciar lo que es un valor exacto de lo que es un valor aproximado. Creo que con esto de las resoluciones no vamos a decir mucho más. Lo que sí me gustaría hacer es una síntesis y pasar en limpio la experiencia del aula. Algo que nosotros también anticipamos es qué íbamos a escribir en el pizarrón como conclusiones. Las pensamos previamente, sabiendo que estas discusiones iban a surgir en el aula y pretendiendo escribirlas con los chicos, ¿sí? Lo que quisimos mostrar, de algún modo con las 3 producciones, es algunas de las discusiones que se pueden dar a partir de las resoluciones de los chicos, o sea, sin que previamente haya una explicación del docente. Algunas concepciones generales de la actividad. Los chicos tienen distintas ideas de los números, y creemos que es necesario discutir sobre estas ideas que tienen. Esto de, para los chicos muchas veces los resultados son parecidos a la expresión decimal de 4/11. Algunos creen que 4/11 es lo que muestra la calculadora, o las expresiones decimales que son finitas, es decir, que creen que termina ahí, y para otros es claro que es una expresión decimal periódico. Entonces creemos que esas ideas hay que ponerlas en diálogo. Creemos que todas estas discusiones son las que van a sembrar lo que vamos a necesitar que los chicos tengan disponibles sobre expresiones decimales para trabajar después con los números irracionales. Por eso queremos discutir sobre estas ideas. El problema que se presenta en la clase, que en realidad nosotros quisimos que se presente o forzamos a que se presente con la actividad que propusimos, es que dependiendo de la calculadora el resultado me puede dar 4 o no. El resultado de 11 por este número me puede dar 4 o no. Entonces se comienza a cuestionar lo que hace la calculadora. ¿Por qué en algunas calculadoras da 4 y por qué en otras no? Si no podemos confiar en la calculadora, entonces tenemos que contar con otra forma de saber qué número es o cuál es la expresión de 4/11, y creemos que una forma de saber es hacer la división. Si hacemos la división 4 dividido 11, podemos ver que esta expresión va a ser una expresión decimal periódica, porque los restos se repiten, y se repiten siempre en el mismo orden. Si esto no surge en el aula, podría ser el docente quien trae esta división y la muestra. También uno podría dejarlo pasar porque lo vamos a volver a discutir, pero nos parece interesante digamos, poner sobre la mesa por qué ese número es periódico. Más allá de lo que me dice la calculadora o no, la cuenta de DIVIR me permite saber por qué ese número tiene una expresión decimal que es periódica, que es infinita, ¿no? No nos interesa saber, digamos, que a partir de la fracción puedan decir si es decimal finita o periódica, pero sí que puedan saber por qué es periódica. Entonces, finalmente las conclusiones a las que queríamos llegar es que para encontrar la expresión decimal de 4/11, podemos hacer la división, 4 dividido 11, vimos que en esa cuenta los restos se repiten, y
Eso hace que se vayan repitiendo 3 y 6 en el cociente, que va a ser la expresión decimal. Por lo tanto, la fracción 4/11 es el número 0,36 periódico. Otra cosa es que hay un único número que cumple con esta igualdad, pero que ese número se puede escribir de distintas formas. Una de las formas es 4/11. Si hubiera surgido el 36/99 por la expresión decimal periódica, se puede incorporar en estas conclusiones. 8/22, y tenemos infinitas fracciones equivalentes, y también tiene una expresión decimal, que es 0,36 periódico, pero es el único número, o sea, tiene distintas formas de expresarse, pero es el único. Otra cosa que podemos dejar como cierre es que estos números que estaban dentro de las opciones del problema, que tenían una expresión decimal finita, 0,36, muy parecida a 0,36 periódico, son números distintos, y podemos analizar que son números distintos porque los puedo comparar. Puedo comparar y saber que hay uno que es más grande que otro, o sea, puedo utilizar el orden de los racionales, que seguramente tienen, para darme cuenta que son números distintos. Y estos números son aproximaciones de 0,36 periódico. Y finalmente, saber que distintas calculadoras me van a mostrar resultados distintos para lo que es 4/11. Entonces, depende de la cantidad de cifras que tiene el visor. Hay algunas calculadoras de celulares que si uno las acuesta, te muestran una cantidad infinita, no sé si infinita, pero bueno, parece infinita, de cifras, y queremos cuestionar la calculadora en esta actividad. O sea, esto tendría que quedar como conclusión de esta primera actividad para poder continuar con la secuencia. Bien, ahora va a continuar Mauro, creo, ¿no? Sí, continúo yo. Y aprovecho que están las conclusiones a la vista para que queden las ideas que están acá, son las que vamos a retomar inmediatamente en la actividad 2, donde, como ven, se le pide al curso que determine la expresión decimal de algunas fracciones particulares. A riesgo de sonar repetitivo, insistimos que en esta actividad también está habilitado el uso de la calculadora. En este caso, antes de profundizar con las motivaciones que tenemos para la actividad, les vamos a proponer, una vez más, que se tomen 5 minutos para que anticipen las respuestas de sus alumnos y alumnos. De nuevo, obviamente que es simplemente hacer la cuenta, ¿no? Pero lo que queremos es que ustedes puedan pensar, a partir de lo que trabajamos recién con Caro, ¿qué creen que los estudiantes pueden responder en cada caso? Damos un momento para pensar. Otra vez. En este caso lo van a tener estos números, los van a mantener a la vista. Así que los pueden copiar, son poquitos igual.
Mientras tanto, les recuerdo que si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo por el chat, y si no, al finalizar la actividad 2, vamos a dar un espacio por si las quieren decir en forma oral. Bueno, a ver, vamos a contar. La idea en esta actividad es que el docente pueda optar por dar las fracciones de a uno y después hacer una puesta en común, o dar las 4 juntas, ¿no? Lo que sugerimos es que se guarden 6/19 para después que se haya hecho el trabajo del aula, la puesta en común, ¿no? Porque esperamos que esto pueda disparar otras cosas. Ahora que están familiarizados un poquito con lo que les pedimos a los estudiantes, hablemos un poco de las intenciones que tiene la actividad. La idea es, queremos analizar si es posible determinar usando la calculadora si la expresión decimal de una fracción será finita o infinita. Con respecto a este punto, hay que destacar que lo que nos importa fundamentalmente es saber si será periódica, sobre todo en el caso de aquellas fracciones cuyo periodo no sea fácil de atrapar o que no se vean en el visor. Después queremos también analizar cómo se obtiene el periodo, si la fracción tiene desarrollo decimal periódico, cómo lo podemos obtener, y reflexionar un poco acerca de cuántas cifras puede tener un periodo, el periodo de cada una de estas fracciones en el caso de ser periódicas, ¿no? Es importante también hacer una aclaración en este punto, una vez presentada, digamos, la actividad. No es la intención de esta actividad anticipar si el desarrollo decimal de una fracción va a ser periódico finito, ¿no? O sea, nosotros vemos las fracciones y decimos esta va a tener desarrollo decimal finito, periódico. Los alumnos no es el objetivo de la actividad. Ni tampoco establecer la cantidad de decimales que va a tener, anticipar, digamos, la cantidad de decimales que va a tener el periodo en el caso de ser periódico. Ustedes reconocerán en esta actividad, en las fracciones que suponemos, lo que les estamos proponiendo, que es una actividad típica de la escuela. Y sin embargo, los números que elegimos están especialmente elegidos para que los estudiantes se enfrenten a situaciones distintas. Además, en algunos casos, se trata de fracciones de uso muy poco frecuente, ¿no? 1257 sobre 2048, en general no lo usamos nunca en el aula. Bueno,
vamos a hablar un poco sobre lo que esperamos que suceda al resolver la actividad. Claramente esperamos que todo lo trabajado en la actividad 1, que un poco comentó Carolina, surja acá. O sea, eso va a estar presente. En el primer caso, 869 sobre 625, no esperamos que presente mayor dificultad, los chicos lo hacen en la calculadora, la expresión decimal es finita, aparece completa en el visor, no debería tener mayor problema. Después les proponemos 39 séptimos. En este caso, es posible que algunos alumnos propongan solo algunas cifras, quizás menos de las que muestra el visor de la calculadora, o exactamente lo que ven en el visor. Es la gran oportunidad para recordarlo todo lo discutido en la actividad anterior, ¿no?, que comentó Carolina. Otros quizás no reconocen el periodo, o quizás puedan sospechar un periodo a partir de lo que ven en el visor. Una vez más, está la posibilidad de comparar diferentes resultados de diferentes calculadoras. Nosotros les mostramos acá, por un lado, digamos, lo que muestra una Casio habitual que muchos estudiantes pueden tener en ese momento en el aula, ¿no?, que muestra esa expresión decimal. Después mostramos abajo, la de abajo, las otras dos son fotos de implementaciones, ¿no? Una chica que usó la calculadora del celular, que le da una respuesta distinta, es esperable, y por ahí un caso más raro, pero evidentemente también nos podemos encontrar con esto, es un chico que tiene una aplicación de calculadora que la respuesta, si el desarrollo decimal es periódico, la calculadora lo indica. ¿Sí? Eso es, en ese caso ya, digamos, anula el ejercicio, el chico pone eso, le aparece el resultado, contesta y listo. Eso puede entrar a jugar en la discusión colectiva, ¿no? Todo este hecho, una vez más, da lugar a pensar cómo podemos estar seguros de que el desarrollo decimal, o sea, cómo podemos estar seguros del desarrollo decimal que va a tener esta fracción. Si no se hizo la cuenta a mano en la actividad anterior, es una posibilidad que el docente no haya salido la necesidad de hacer la cuenta a mano, este ejercicio presenta un buen momento para retomarla o para presentarla, y comprobar cómo se repiten las secuencias de restos, ¿no? Eventualmente un alumno podría hacerlo, en las implementaciones algunos chicos lo hicieron, otros lo tuvo que hacer el docente porque no salió. En este caso, al hacer la división, los chicos van a reconocer que en un momento se empiezan a repetir los restos, y entonces las cifras del desarrollo decimal también se van a repetir. La siguiente, 19 sextos, es un ejercicio similar al anterior. Una opción es ponerlo antes, tiene un desarrollo decimal más corto, más parecido al que trabajaron en la actividad 1. O se puede presentar acá. La idea es que en este punto se puede, en el caso de que se hayan hecho, si surgió ya sea porque lo trajeron los alumnos, o porque el docente lo eligió ponerlo en la puesta en común en la actividad 1, y se usó para los casos anteriores, se puede hacer una revisión de las cuentas a manos hechas para el 4/11 de la actividad 1, el 39 séptimos y el 16 novenos. Es una oportunidad para destacar que 4/11, si bien los restos posibles son 10, tiene un periodo de 2 cifras. ¿Sí? Y algo similar sucede con esta, ¿no?, con 19 sextos. La siguiente es una fracción que creemos interesante, porque tiene una cantidad finita de cifras, pero no queda claro si hay un periodo que el visor está ocultando. Es posible que anoten las cifras del visor. Alguna respuesta puede ser que termine en 95312, o si redondea 95313. Si surgen esas dos respuestas, bueno, da lugar para un debate, para ver qué pasa, por qué, si hay dos números distintos, pero qué puede estar pasando. Ya a esta altura debería hacerlo sospechar que tiene más decimales que no estamos viendo, entonces habría que pensar si esos decimales se repiten o no. También va a aparecer una calculadora que quizás los muestre.
Si muestra todo, no me queda claro si esto es todo o es lo que me está mostrando. Es decir, esta actividad permite jugar con esto. Acá retomamos la cuenta a mano, y se puede destacar la diferencia con los casos anteriores, ¿no? En este caso, se va a obtener el 0 como uno de los restos. Entonces ahí queda claro que la división termina. Y la última que les proponíamos, esta que nosotros sugeríamos dejar para el final, o sea, trabajamos estas 4, las discutimos en clase, surgieron, si no había aparecido antes, aparece la división a mano. Y ahora le estamos proponiendo una fracción con un periodo de 18 cifras, ¿sí? Donde parece que puede ser un caso como el anterior, donde el periodo no está a la vista. Aún usando una calculadora con una cantidad ilimitada de cifras, decía el periodo no es obvio. Y este es un buen momento para preguntarle a los chicos si el desarrollo decimal de una fracción puede ser infinita. Y con esto sembrar una idea para el bloque siguiente, ¿no? Habría que recordarles también que se trata de una división, ¿no? O sea, es algo que se puede averiguar, o esperamos que pueda llegarse a eso, a la respuesta a esa pregunta, haciendo la división 6 sobre 19, ¿no? En definitiva, podemos repasar qué conclusiones esperamos alcanzar después de esta actividad. Por un lado, a esta altura debería quedar claro que si la calculadora se tienen muchos dígitos en la expresión decimal de una fracción, solamente con la calculadora no se puede afirmar ni que es finita ni que es periódica. Para alguno de los números trabajados, se puede ver el periodo en la calculadora. Cuando decimos ver, puede surgir todo esto de si termina en 6, que redondea a 7, pero digamos los chicos podrían decir, bueno, es periódico, ¿no? Pero para otros no se ve el periodo en la calculadora. Es una cosa que a partir de ahora tenemos evidencia de eso. Volvemos a insistir con la idea de que la expresión decimal de 39 séptimos, que es periódica, no es lo mismo que la aproximación, que una aproximación de la expresión decimal, como puede ser 5,57 y algo más. Y por último, realizando la división a mano, nos debería quedar, después de esta actividad, nos debería quedar la certeza de que si tiene un desarrollo decimal periódico, podemos saber de qué manera se repiten esos restos, ¿no? Bien. ¿Qué tiene que quedar? O sea, estas dos actividades trabajan como un bloquecito de actividades que están muy relacionadas. ¿Qué queremos que quede al final de esto? Bueno, por un lado, una fracción se puede pensar como una cuenta de dividir entre números enteros, y esa cuenta de dividir tiene por resultado una expresión decimal de la fracción, ¿no? Por otro lado, es que toda fracción se puede representar por una expresión decimal, y esta expresión decimal será o bien finita, o bien infinita, en cuyo caso sea periódica. Y por último, que toda expresión decimal finita o periódica se puede representar por una fracción. En este punto tenemos que aclarar una cosa. Esto no lo trabajamos las actividades, ¿sí? O sea, nosotros fuimos en una dirección de ese vínculo entre la fracción y la expresión decimal. Pero contamos con que los estudiantes tienen la idea de que toda expresión decimal finita se puede transformar en fracción. Ellos saben que existe esa posibilidad, ¿sí? O sea, con esto estamos estableciendo como el ida y vuelta del vínculo. Bueno, es un buen momento para dar espacio para preguntas que hayan quedado del bloque, de las dos primeras actividades. No sé, Ceci, si... Si no hay ninguna pregunta. Algo que me gustaría aclarar de esta actividad que estaba ahí contando Mauro, es que no estamos esperando que hagan la cuenta a mano, estas divisiones a mano con todas esas cifras, ni empezar a recordar la división, sino más que nada
que sepan que si necesitamos conocer si la expresión decimal va a ser periódica, al recurrir a la cuenta a mano, podemos prestarle atención a los restos, y si los restos se van a repetir o no. Pero no es la idea hacer todas esas divisiones a mano. Y empezar a desconfiar un poco también de la calculadora, de cuánto nos muestra cada calculadora. ¿Algo que quieran preguntarnos de estas primeras dos actividades? Yo quería, agregar una cosita, y es que algo que puede surgir también en esta actividad antes de las conclusiones quizás, en la discusión, es si puedo tener una fracción que tenga una expresión decimal que sea infinita y que no sea periódica, ¿no? Por eso, por ahí lo que decía Ceci con respecto a que uno puede saber que yo podría recurrir a la división y podría entender por qué va a ser periódica, porque estos restos, o sea, si yo divido por un número, tengo una cantidad de restos finitas. O sea, por ejemplo, si el divisor es 19, hay una cantidad finita de restos posibles. Ese resto puede ser 0, y en ese caso la expresión decimal va a ser finita, o puedo tener 18 restos posibles que necesariamente en algún momento se van a volver a repetir, digamos. No puedo tener una infinita cantidad de cifras sin que sea periódica, si proviene de una fracción. Ahí Ana está levantando la mano. Marcela pregunta por chat. Sí, vamos de a uno. Ana ahí estaba justo antes con la mano levantada para hacer una pregunta. Sí, en realidad tenía que ver con el tema de la división que justo acaban de declarar, porque uno está ahí asumiendo que hacen la división con el algoritmo tradicional y últimamente eso no es así, ¿no? Los algoritmos que tienen son muy diversos y entonces se complica un poco ver eso. Eso quería comentar, pero bueno, justo hicieron la aclaración de que no estamos pensando en la cuenta de dividir y bueno, va a ser difícil mostrarlo porque la diversidad de procedimientos que tienen es mucha, y además el algoritmo tradicional es el que menos aparece. Sí, es cierto. Por eso estábamos tratando de pensar más en esto de la calculadora, qué es lo que nos muestra, cuánto podemos confiar. Y por lo menos en las experiencias que nosotros tuvimos en el aula, cuando hicimos la cuenta a mano, aunque sea dividir por 7 y ver los restos posibles de dividir por 7, ninguno no entendió la cuenta de dividir a mano hecha. Digo, entiendo que traen distintas opciones para dividir, pero quizás lo que nos mostrábamos nosotros en el pizarrón era esto, ¿no? Los restos que iban apareciendo al dividir. Y eso por lo menos se comprendía. Marcela. Quería agregar Marcela, una cosita a lo que está diciendo, discúlpame, Mauro, a lo que estaba preguntando sí, sí. Ana y le estaba contestando Ceci, que es un poco más general. Alguien pudo haberse preguntado por qué todos estos ejemplos, qué necesidad tenemos de ir recorriendo todos estos ejemplos con los y las estudiantes. Y hay una intención ahí de que cada ejemplo sea portador de alguna pregunta o sea portador de un despliegue de algo que después va a terminar siendo una generalidad. Pero esto de decir que porque estamos dividiendo por un número, los restos son finitos, no es atrapable por una clase sin apoyarse en un número. Entonces los ejemplos te fueron dando la oportunidad de ir viendo esto en casos concretos y de luego el tratamiento de cada uno de esos casos, tomarlo como síntesis y en forma de conclusión. Perdón, Mauro. No, está bien, sí, está muy bien. No, quería responderle a Marcela. Marcela pregunta si el denominador, o sea, en la que tiene denominador 2048, pueden descomponer en el denominador que es 2 a la 11 y entonces es finita. Bueno, hay dos cosas. Primero aclaramos que no era la intención, ¿no? Anticipar si es finita o periódica. Y por otro lado, bueno, eso implica por parte del curso un manejo que por ahí traen, y en general sabemos que no lo traen. De hecho, si lo vinculamos a la pregunta anterior, donde la división era la que costaba, bueno, estamos lejos, pero entendemos que está todas las posibilidades. O sea, en la anticipación se abre esa posibilidad. Nosotros, yo no sé, yo no recuerdo, no sé chicas si ustedes les pasó,
en ningún caso en mi clase apareció esta idea de descomponer el denominador. Y tampoco es No era nuestra una cosa idea que irnos... manejaban. No, y digo, no es la intención tampoco del docente llevarlo para ese lado, digo, porque no es lo que nos va a interesar para el resto de la secuencia. Otra cosa que me parece importante decir acá, porque preguntan en qué años la trabajamos, habíamos dicho que lo habíamos trabajado en tercero, cuarto y quinto. Yo particularmente lo trabajé en un cuarto año, y esto era algo que íbamos a contar y no mencionamos, y es que como docentes, al principio cuando vimos estas actividades, a mí por lo menos me pasó de decir, esto va a parecer una pavada para los chicos cuando la vean y la quieran hacer, porque digo, están en cuarto año, ya vieron polinomios, vieron factorización, vieron, o sea, vieron una cantidad de cosas, porque era un cuarto año aparte de una escuela que trabaja bastante en profundidad matemática, y la verdad es que esta primera actividad tuvo una variedad de respuestas, y es más, una de las producciones es de este cuarto año mío, o sea que digo, con muchos errores y muchas dudas, que me pareció súper interesante. Digo que a veces uno como docente piensa que esto va a resultar muy sencillo, y hay muchas dudas sobre el trabajo con los números así en profundidad, más teórico. Era eso nada más para comentar. Sí, y otra cosa, sobre todo con la fracción esta que tiene el 2048, que por lo menos yo creo que en todas las aulas salió, digamos, las calculadoras estas que vos podés desplegar, las cifras decimales, vos ves que termina ese número, o sea que esa expresión decimal es finita. Quizás la diferencia con el que tiene denominador 19 es que vos seguís desplegando, y por eso yo mencionaba que puede aparecer la idea de que tenga infinitas cifras y no sea periódico, porque vos no llegás a ver todas las cifras en el visor, como que tenés que copiarlas para darte cuenta que hay un periodo que tiene 18 Hay un cifras. patrón claro que se repite. Cuando vos desplegando, te parece que no es. Un poco esa era la intención también de la actividad, como ver que en un caso termina y en el otro que no termina, preguntarse si eso podía ser, que, digamos, que sea infinito y que no tenga ningún periodo, ¿no? Para después quizás sí recurrir a la idea de la división más que a la división. Yo la trabajé en un quinto año, y en mi caso, por ejemplo, hubo chicos que hicieron la división a mano porque no lo creían, o sea, hay una hoja de toda esa división hecha. Por lo tanto, digamos, no es una escuela que tenga su fortaleza en matemática, pero bueno, también es un aula muy heterogénea, con chicos que vienen de distintas escuelas, que muchos se incorporan en cuarto, en quinto. Entonces traen conocimientos distintos. Y me parece que en ese sentido es interesante ponerlos en diálogo. Bien, si les parece, pasamos a la actividad 3 y les comento, podemos hacer lo mismo de ahora, comentar la actividad 3 y 4 y es abrir un espacio final así también para preguntas. Bien, en esta actividad 3 se propone encontrar números entre dos que son dados. Lo que se pide son encontrar 5 números con escritura decimal finita y 5 números con escritura decimal periódica. El objetivo de esta actividad es profundizar algunas ideas que creemos que traen ya los estudiantes, como la idea de orden, porque lo que queremos hacer es avanzar hacia la idea de densidad, en principio en los números racionales. Lo que proponemos acá para realizar esta actividad, así como en la anterior también comentaba Mauro, es entregar primero el A y el B, en este caso. Dar un tiempo de debate y después entregar el C. Porque si ven acá la diferencia es que en el C le estamos dando dos números que son periódicos para que encuentren otros entre esos dos. Bien. En los primeros dos incisos, sigo un cachitito más así pueden ir. En los primeros dos incisos lo que tienen que hacer es pasar de una cantidad de decimales dada a otra mayor. Dependiendo de la profundidad con la que hayan estado trabajando los estudiantes números racionales, puede llegar a surgir la necesidad de revisar algunas ideas. Como por ejemplo, no sé, algún estudiante podría llegar a pensar que entre 16,3 y 16,5 hay un único número que es 16,4.
Entonces quizás ahí es un buen momento para sugerir la escritura o recordar la escritura 16,30 y 16,50 para encontrar otros números comprendidos entre esos dos. Lo que sería interesante en este momento de la clase es que se pueda establecer que para encontrar un número entre 16,3 y 16,5, ese número tendría que empezar con 16,3 y algo más, o 16,4 y algo más. Eso sería interesante charlarlo más como una conclusión después, no más adelante. En el ítem B puede llegar a generar alguna complicación por el hecho de que los dos números que se están dando no tienen la misma cantidad de cifras decimales. Entonces, también alguna estrategia errónea que podría llegar a usar algún estudiante es comparar solo la parte decimal, ¿no? Y agarrar el 82 y el 822 y tratar de buscar números entre esos dos. De nuevo, se puede llegar a revisar la escritura agregando un 0 para comparar el 820, o ir desde el lado más del orden. Podría pasar también que alguien proponga el 9,82 con el 2 periódico. Ahí de nuevo podríamos ir a revisar las estrategias de orden. Para el C, algunos estudiantes podrían llegar a pensar que no hay números entre esos dos dados porque el segundo es el siguiente del primero. De nuevo, podría llegar a pensarlo como algo erróneo. Así que se puede esperar ahí a ver qué es lo que propone algún otro estudiante, a ver si a alguien se le ocurre algún número entre ese 105,0,3 periódico, si algún estudiante propone algún número, y si no, puede ser el docente el que proponga algún número si es que no sale en toda la clase. En nuestras experiencias siempre alguien encuentra algún número periódico y se revisan ahí las estrategias de orden. Algo interesante, me parece que esta es una actividad que se suele trabajar en clases, de encontrar números entre otros dos dados, pero no es tan común que se pidan números periódicos entre otros dos dados, y tampoco es común dar dos números periódicos y pensar números entre esos dos. Eso nos pareció muy interesante en esta actividad, porque creemos también que la noción de densidad la van a producir en vínculo con la construcción del infinito, que está involucrado en todo esto. Bien, vamos un poco a la que sigue, entonces, ahora sí. Nos interesa que queden registradas algunas conclusiones. Algo también para aclarar acá es que, y esto me parece que está bueno en las clases, cuando uno escribe las conclusiones de la forma en que los chicos las dicen, me parece que quedan más claras también para ellos. Que esto no quiero decir tampoco que no haya una intervención docente en la escritura de las conclusiones, porque siempre está ahí la mano del docente para ver que lo que se está escribiendo sea consistente. Algunas de las conclusiones que escribimos van del lado más de la estrategia, como la de, para encontrar números decimales entre otros dos, se pueden agregar ceros después de la coma. U otras que hayan surgido también en la clase, que sean más del orden estratégico. Otras van a ir más del orden teórico, como por ejemplo, entre dos números es posible encontrar otros números que pueden tener expresión decimal finita o periódica. Acá, una vez que estamos escribiendo las conclusiones, me parece que es un buen momento para que el docente pregunte cuántos números podrían encontrarse entre estos dos. Muchas veces lo que surge en la clase de la respuesta es muchos números se pueden llegar a encontrar entre estos dos. Y ahí es un buen momento también para analizar si decir muchos es lo mismo que decir infinitos números, porque la idea también es concluir que entre dos números existen infinitos números. Una vez que se escriben estas conclusiones, es un buen momento para formular la propiedad de densidad. Podemos ya formular la propiedad, que sería que existe una propiedad de los números racionales que afirma que entre dos números racionales diferentes es posible encontrar otro número racional diferente a esos dos.
Hasta acá llegaríamos entonces con, ya entraría la propiedad de la densidad con esta actividad. Bueno, vamos a pasar a la 4, no sé si me quieren preguntar algo antes, si nos quieren preguntar algo de la 3, o... Dijimos que paso. hacemos preguntas al final. Bueno, dale, hacemos después de la 4, entonces, dale. La 4 sí me gustaría que se tomen igual un momentito para pensarla, sobre todo para pensar qué es lo que podrían responder acá a los estudiantes. En esta actividad lo que se propone es, en la primera pregunta, encontrar cuál es el mayor y cuál es el menor número de hasta 2 cifras decimales que está entre 1 y 2. En la B pide lo mismo, pero ahora con 3 cifras decimales, y en la C no pide ninguna restricción, o sea que directamente pregunta cuál es el mayor y el menor número que se puede encontrar entre 1 y 2. Me gustaría eso, dar 2 minutos aunque sea para que piensen cuál puede ser la respuesta de los chicos en estas actividades. Perdón, no se lee bien la primer pregunta porque tapa la foto tuya. ¿Cuál es el mayor de todos los números de 2 cifras decimales que está? Dice, ¿cuál es el mayor de todos los números de 2 cifras decimales que está entre 1 y 2? ¿Cuál es el menor? Bien, La B gracias. pregunta lo mismo, pero con 3 cifras, y la C no pone ninguna condición. ¿Cuál es el mayor Gracias. entre 1 y 2 y cuál es el menor? No, de nada. No sé, ¿quiere alguien contar qué es lo que pensarían que pueden llegar a responder? ¿O cuál puede ser la dificultad? A ver qué les parece a ustedes en esta actividad. ¿Quieren aclararle a Ana este comentario que hace por chat? Me parece importante. Sí, sí, es un buen momento para aclarar ahí también con los estudiantes qué significa entre. ¿Sí? Que tiene que ser mayor a 1 y tiene que ser menor que 2. O sea que no podría ser ni 1 ni 2. O sea, acá entre nosotros lo que estamos hablando es de un intervalo abierto. Sí, no vamos a aclarar esto a los chicos porque no nos interesa meternos con intervalos. Ana, sí. Claro, esa aclaración me parece que es importante para el último inciso, ¿no? Porque ahí yo pienso que una respuesta para el mayor sería el 1,9 periódico, pero bueno, ahí se abre todo un problema a discutir de bueno, que el 1,9 periódico es 2, porque es igual y no es menor y demás. O sea, se abre todo una puerta a un gran conflicto ahí, ¿no?
Sí, exacto. Pero bueno, es un conflicto en el que nos interesa meternos. Así que un poco esta actividad apunta a eso. O sea, una de las cosas que esperamos es que respondan eso, sí. Por lo general no suele haber mucho conflicto para responder el A y el B. Suelen detectar rápido que 1,99 es el más grande. Lo mismo con el B, digo 1,999. Pero en el C algo que estaría bueno aclarar es esto. Suele resultar más sencillo para los chicos y las chicas responder o darse cuenta qué es lo que pasa con el menor. O sea, con esto quiero decir, si alguien propone el 1,001, rápidamente otro te dice, no, si agrego un 0 más va a ser menor, y si agrego otro 0 va a ser menor. Y en general ahí, tomando la actividad anterior, que pedíamos en buscar números entre otros dos, pueden encontrar siempre uno más chico. Y ahí se dan cuenta de, bueno, no hay un número menor en este intervalo. Pero el conflicto, como decías vos, Ana, suele pasar con el número mayor, ¿no? Que el que proponen siempre es, bueno, 1,9 periódico. Una cosita también que me gustaría contar, que pasó en en el aula cuando estaba implementando esto en cuarto, es que uno de los chicos propuso, para el menor de los números entre 1 y 2, propuso el 1,0 periódico y después un 1. Esa era su propuesta. Decir, bueno, ¿por qué no podríamos poner un número así? Que esto tampoco es decir algo que estábamos anticipando, ese 1,0 periódico y un 1 al final, me decía. Entonces ahí lo que estuvo bueno también era retomar las actividades anteriores que habíamos hecho y decir, bueno, pero ¿qué quería decir que un número resulte periódico? Se empiezan a repetir los restos. Entonces, si se empiezan a repetir los restos sucesivos, ¿puede ser que después aparezca de la nada otro número? Bueno, tuvimos que volver a eso, al concepto de división. Y el tema del 1,9 periódico abre un nuevo mundo de preguntas. Entonces esa es una pregunta que nos gusta para hacer en la clase, ¿no? Que la queremos tomar. Decir, bueno, 1,9 periódico es 2, y para eso nos parece que es más sencillo arrancar por otro lugar. Y ahí voy a pasar a la próxima diapositiva, que es pensar si 0,9 periódico es igual a 1. Para tratar de ver si 0,9 periódico es igual a 1, pensamos que hay, o por lo menos proponemos, dos alternativas para poder mostrarlo. Una va desde un lado un poco más algebraico, que sería empezar planteando que X es 0,9 periódico. Esto que estoy contando acá es algo que uno podría llevar al aula para tratar de convencer a los estudiantes por qué 0,9 periódico es 1. Porque en nuestras experiencias es algo que resulta bastante difícil de romper. Hay un tema acá de que está el infinito involucrado en todo esto. Entonces, ahora en un ratito vamos a charlar de qué es lo que pasa, por qué cuesta tanto romper con esto. Se podría plantear entonces que X es 0,9 periódico, multiplicar por 10 ambos miembros, y obtenemos de un lado 10X, del otro 9,9 periódico, restar X miembro a miembro, o sea, de un lado obtendríamos 9X, y del otro lo que estamos haciendo acá es sustituir a X por 0,9 periódico, o sea, volvemos a agarrar lo que habíamos planteado inicialmente. Entonces, reemplazamos a X por 0,9 periódico, y al hacer 9,9 periódico menos 0,9 periódico, obtenemos un 9. Nos quedaría que 9X es 9, y por lo tanto X es igual a 1. Ahí estaríamos mostrándoles que 0,9 periódico es lo mismo que decir 1. Otra alternativa podría ir desde un lado un poco más aritmético. Una propuesta es esta, que es decir, bueno, un tercio es 0,3 periódico. Y esto lo podemos comprobar sencillamente haciendo la división.
que si ya hicieron divisiones en las actividades anteriores, esta tendría que resultar una división mucho más sencilla. 1 dividido 3 queda 0,3 periódico. Una opción sería multiplicar a 1/3 por 3, si multiplicamos 1/3 por 3 es 1, y multiplicar a 3 por 0,3 periódico queda 0,9 periódico. Esta es una, otra también podría ser la de sumar, ¿no? Decir, bueno, 1/3 más 1/3 más 1/3, que te dé 1, y 0,3 periódico más 0,3 periódico más 0,3 periódico queda 0,9 periódico. Es un momento de la clase que genera muchísimo debate y donde se ponen en juego todas las creencias que traen los estudiantes acerca de las escrituras decimales de todos los números. Y acá lo que decía también es que entran las intuiciones que tienen acerca del infinito. En mi clase en particular, también, por más que lo haya demostrado, ellos eran chicos que tenían un buen laburo algebraico, y usé la del lado izquierdo, lo probé, usé la del lado derecho, igualmente cuesta romper con esta idea de que son el mismo número, y me seguían diciendo cosas como, bueno, no sé, lo entiendo, pero no lo creo, o es, pero no es, o empezaban a aparecer cosas como, bueno, eso quiere decir que 1,2 periódico es 1,19 periódico. No puede ser, me decían. No. Todo esto suele aparecer en las clases, porque abre un campo distinto. Y acá paso a la diapositiva que sigue. ¿Qué implica aceptar que 0,9 periódico es 1? Aceptar que 0,9 periódico es 1 nos lleva a aceptar que 1,9 periódico será 2, que 2,9 periódico será 3, y así sucesivamente. Esta aceptación es un momento clave porque va a revisar muchas ideas que traen de la escolaridad. Una es que 0,9 periódico y 1 son el mismo número a pesar de tener partes enteras distintas. La otra es aceptar que 0,9 periódico es un número natural, aunque tenga infinitos decimales después de la coma. Y la tercera sería aceptar que 0,9 periódico es 9 novenos, que es 1, aunque no tenga una cuenta a dividir que nos permita llegar a ese 0,9 periódico como cociente. Es fuerte todo esto en una clase, pero nos parece que es súper interesante para debatir. Sobre todo porque acá entra este concepto de densidad, ¿no? Si nosotros decimos que entre 0,9 periódico, que 0,9 periódico no es 1, significa que entonces puedo encontrar un número entre esos dos. Y acá vemos que es imposible encontrar uno. De esta forma llegaríamos entonces a la conclusión de la actividad, que es que dado un número, no es posible encontrar el anterior o siguiente inmediato, o decir que lo que habíamos llegado también antes, ¿no? Que entre dos números hay infinitos números. Y para ir cerrando con estas dos actividades, lo que quería comentar es qué es lo que nos interesa que les quede de este primer bloque. Porque este primer bloque metió mucho trabajo con lo que son los números racionales. Pero que nos parece algo clave para poder empezar a hablar de los números irracionales. Una de las cosas que queremos que quede como conclusión, o que quede dando vueltas ahí antes de empezar a hablar de los números irracionales, es que una fracción es una división entre dos números. Entonces, si una fracción es una división entre dos números, yo puedo pasarle una expresión a decimal, y esa expresión decimal puede ser finita, si es que tengo un resto cero en la división, o puede ser infinita,
y por lo tanto ser periódica, si es que los restos comienzan a repetirse. ¿Por qué queremos que esto quede claro? Porque en algún momento van a tener que pensar, esta pregunta que había hecho también Caro, creo antes, de si una fracción podría llegar a tener una expresión decimal infinita que no sea periódica, para poder entrar después con los números irracionales. Otra cosa que nos parece interesante para comentar acá es que esta secuencia, este primer bloque de la secuencia, que son 4 actividades, se van dando de manera tal que cada una de las actividades retoma un saber de la actividad anterior. Y lo amplía, lo repregunta, pero que no sería lo mismo dar solo la actividad 4, o sacar la actividad 3, o cambiarlas de orden. Están pensadas de esta manera para esto que les digo, para ir tomando de cada actividad algo y ahí ampliarlo en la que sigue. Con esto también abro preguntas, a ver qué es lo que, ya que tenemos un rato más, sí, ¿qué preguntas hay? Sean de estas últimas 2, de las primeras, lo que les haya quedado ahí dando vueltas a ustedes de estas 4 actividades. Pienso en preguntas o comentarios que quieran compartir, Sí. a partir Ahí de, Ana seguramente... creo que está con la mano levantada. Estoy preguntona hoy. No, me encanta. No, preguntaba por qué por ahí habían descartado, por más que acá el foco está puesto obviamente en el desarrollo decimal, en poner en esa consigna inicial alguna fracción cuyo resultado sea un número entero. ¿Esa para qué actividad te la imaginabas? Para la segunda. Las del principio, cuando pusieron, no sé, las 5 primeras fracciones, 16 novenos, no, 19 sextos, 6 19avos, qué sé yo. Claro, O sea, ¿hay precisamente alguna lo que... razón, digamos, por la que no pusieron ninguna de esa situación? Porque lo que queremos explorar es el desarrollo decimal de la fracción, ¿no? O sea, lo que queremos poner el foco es qué pasa con el desarrollo decimal y cómo podemos llegar a saber si es periódico, si no es periódico. Si es entera, como que se acaba. ¿A vos Sí, qué te porque, bueno, parece que forma parte traería, del Ana? universo, digamos. Yo, ¿Vos por no qué la sé, traerías, Ana? se me ¿Qué ocurriría poner buscarías? una. No ¿Para sé. qué? Contá como qué quisieras poner con una actividad así, con unos Por números. ahí Re grandes. no sé si cuarto o quinto, que donde tienen eso bastante incorporado, pero tercero sobre todo, y por ahí pensando en este contexto de pandemia, digamos, donde hay cosas que quedaron agarradas con pinzas, digamos, se me ocurriría incorporar una también, para que forme parte de su universo, digamos, que las fracciones incluso pueden ser equivalentes a un número entero, no necesariamente un número decimal, con desarrollo decimal, digamos. Pero bueno, era mi curiosidad de saber si lo habían considerado y si tenían algún motivo, digamos, no sé. Sí, me parece. ¿Te lo respondimos un poco? ¿Sentís que respondimos? ¿Quedó respondido? No. Igual Bueno, entiendo a dónde va su pregunta. Yo creo que va más por el lado de que no quede la percepción de que las divisiones van a dar siempre con decimales. Claro. Ok. Sí, pero bueno, por ahí ustedes tenían una razón, digamos, qué sé yo, si lo implementás en un quinto año, eso está ya muy masticado, digamos, pero tal vez en los más chicos no necesariamente. Entonces, por ahí la idea era pensar un universo un poco más completo, nada más. Tomamos tu comentario como una sugerencia para este proceso de escritura, Ana. Muchas gracias. Gracias. ¿Guillermina? Bueno, lo mío no es pregunta, nada más decir que me encantó esta última actividad, me encantó ahí ese punto C, con esto, ¿no? De buscar ese mayor número, ese menor número,
me imagino todo el debate que se debe haber armado. Me hubiera encantado ver esos videos, creo que deben estar geniales. Y nada, eso, compartir un poquito esto de los debates y que debe haber estado muy, muy bueno. Así que eso es lo más. Bueno. Olga comenta que también se le ocurrió la idea de trabajar con una fracción que sea un número entero, ¿no? Algo que me gustaría remarcar, que fue algo que dijo Caro y quedó ya capaz ahí al principio, es esto de que muchos estudiantes están muy acostumbrados al redondeo de las expresiones decimales. Y que en ese redondeo se pierde de vista de que como número son números distintos. Por trabajar tanto en otras actividades redondeando a 2 cifras, a 3 cifras, empiezan a tomar a todos esos números como si fuesen lo mismo, ¿no? Y un poco también intenta recuperar esto, la diferencia de la forma exacta de un número, de la forma aproximada, el debate con lo que muestra la calculadora. Sí, en este caso puntual que nosotros estamos mirando esos números, y que quizás en otras actividades uno va a redondear, o sea, es como uno va aprendiendo, dependiendo del contexto, si se va a quedar con el valor exacto o el valor aproximado. Acá, en esta oportunidad, nosotros nos estamos metiendo a mirar esos números particularmente, ¿no? Y a marcar esa diferencia, y eso me parece que está bueno. Y creo que lo que traen los chicos muchas veces es esto, como tomar como esta resolución que, bueno, eran todas soluciones porque eran redondear a 2, a 3, a distinta cantidad de cifras decimales. Y después, con respecto a la pregunta que decía Ana, yo creo que en un quinto año tampoco, a veces depende de los números que están en esa fracción, tampoco es tan evidente que es un número natural, que es un número racional, digamos, ¿no? O sea, por ahí lo reconocen como un natural. A mí me pareció interesante esta propuesta, yo no había pensado, y es cierto que sí, por ahí queda una idea como que solo es una expresión, son solo números que tienen una expresión decimal, ¿no? O sea, como que los enteros no son números decimales. Pero bueno, al final, digamos, también un poco en la última actividad se puede retomar. Para spoilear un poquitito de lo que viene más adelante, le digo a Cristian que efectivamente estas 4 actividades van a estar como telón de fondo cuando aparezca, no raíz de 2 porque elegimos no trabajar con raíz de 2, pero sí raíz de 3, y en todas las experiencias aparecieron chicos preguntándose genuinamente, pero ¿no será posible, no tendremos chance de escribir a raíz de 3 como alguna división? Y justamente esto es lo que viene, este paquete de ideas armado hasta acá es lo que viene a ser de soporte para pensar en esa pregunta. Y después, bueno, vendrán las respuestas. Y lo otro que quería decir, porque pasaron los 3 profes por cuestiones de la familia que la intención del trabajo con la calculadora es, por un lado, hacer vivir cuántas respuestas distintas ofrecen distintas calculadoras y qué necesidad hay de ir y leer los resultados de la calculadora con alguna intuición, con alguna anticipación, de forma crítica, ¿no? Esperando que lo que trae la calculadora necesita ser interpretado. Esto no es solo desconfiar de la calculadora, sino confiar en la interpretación que cada chico le puede dar a eso que la calculadora trae. Cristian pregunta si, perdón, habían levantado la mano. Perdón, estaba Guillermina, Ana después. Estás muteada. Sí, ahí está. No, ya quedó un poquito atrás, pero venía cuando Ceci dijo esto de que las primeras actividades tenían que ver con esto de poner en jaque el redondeo, esto de que redondear, que el número redondeado no es lo mismo que el número periódico. Y digo, bueno, me daba, no me salen las palabras, pero me imagino el quiebre, ¿no? En ese grupo de estudiantes
al arrancar con esas actividades donde uno justamente quiere apuntar a que esos números redondeados o truncados no son lo mismo, sino que son distintos al número con infinitas cifras periódicas, y en esa última actividad termina diciendo, bueno, pero 0,9 periódico es igual a 1, y entonces ahí diciendo, pero me dijiste que, ¿no? Y entonces debe haber seguramente hay una asociación de, pero entonces acá es como que el redondeo, algo ahí les debe hacer ruido, ¿no? Venimos de las primeras actividades donde no es lo mismo y después tenemos que ver que sí es lo mismo, así que me imagino por eso lo difícil, aunque tengan ahí la prueba, como decía Ceci, lo hice de esta manera, lo hice de la otra y seguían diciendo, bueno, está bien, tenés razón, pero no me lo creo. Así que nada, fuerte eso, fuerte. Sí. Sí, que algunos pensaban que 0,9 periódicos se redondea a 1, ¿no? Claro. No que es También. 1. Claro, Que es el totalmente. Es número como 1. que por eso, ¿no? Me venís diciendo que si redondeo no es lo Muchos te mismo. decían eso, y bueno, ahora- pero lo estás redondeando, no lo estoy redondeando, es el mismo número. O sea, Claro. eso, Bueno, la es importancia. interesante. Este mismo debate se dio con profes, ¿no? No solo esa duda surge en los estudiantes de secundaria, sino que a veces también con mismos profes de matemáticas puede llegar a surgir esta duda. y aparece el infinito ahí metiendo un poco la cola. Y algo que sí a mí me pareció que estaba bueno, que la idea de densidad juega fuerte ahí, porque si 0,9 periódico es más chico que 1, bueno, entonces dijimos que entre dos racionales hay uno, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es si es distinto, es más chico, cuál es? Y ahí no poder encontrarlo es como, entonces Algo pasa. me parece que van jugando como todas esas ideas juntas. Después, digamos, lleva mucho tiempo, me parece. Pero empiezan a jugar todas las ideas juntas. Hay muchas cosas que se discutieron sobre las que uno se puede anclar. Sí. Ana. O sea, pensando otra vez en eso de incluir una fracción que sea equivalente a un número entero, por ahí si estamos pensando en una clasificación de números, en conjuntos numéricos, por ahí incluir el entero ayuda a conceptualizarlo como un racional, ¿no? Cuando uno habla de racionales, luego de irracionales, creo Sí. que facilita el incluirlo dentro de los racionales. Sí. Por lo menos Sí. lo pienso así. En el caso, por ejemplo, de la actividad 2, nosotros proponemos esas fracciones y explicamos la motivación, ¿no? Pero siempre está abierta la posibilidad, en ese ejercicio por ahí más que en otros, por ahí en la actividad 3 pasa lo mismo, siempre está abierta que el profesor en el momento saque de la galera algún número más o que previamente vos digas exactamente lo que estás diciendo ahora y dices, yo quiero incluir alguno entero. Lo pones y funciona, o sea, lo agregás, por ahí nosotros no es verdad, no lo pusimos, pero es verdad, sí. Cristian tenía una pregunta que Betina no podrá responder, pero la va a responder ella. Pregunta, ¿cuándo va a estar el material? Que le interesó y que quiere el material. Entonces le pasamos la pelota a Betina. Ya lo respondí, Mauro, mirá el Ah, chat. Les no conté puede ser, no puede ser. a Cristian que sí, Ahí que está. nosotros estamos, este proceso de escritura, que es un proceso colectivo. Entonces, como todo lo colectivo, tiene unos tiempos que son lentos, pero es porque queremos llegar entre todos a una escritura consensuada. Entonces nos damos esos tiempos de leer, de revisar, de discutir y de ponernos de acuerdo para seguir adelante. Tienen la participación de todo el equipo de UNIPE que desarrolló la primera brocha gorda de la investigación y de todos los y las docentes que participaron en la experiencia. Así que vamos lento, pero a paso seguro, firme, como dice el dicho, y esperamos que este año este escrito esté terminado. Después vamos a depender de la editorial de UNIPE, que es quien va a armar la producción, porque esto va a ser accesible gratuitamente y onlineamente para todo el mundo, puede hacer la universidad, y que esté, pero estamos en proceso y yo no podría, como muy bien dice Mauro, poder contestar una fecha al día de hoy. Yo les dije al principio que integrantes de este equipo de investigación que desarrollaron la propuesta desde el 2018 eran Cecilia Lamela, Analía Berger, que ahora se han sumado, así que las tenemos acá,
Graciela Morales no pudo participar hoy, está Romina de fuera, Romina estabas al principio, no te tengo que incorporar ahora. Y bueno, y que es gracias a todo este colectivo que se pudo armar una propuesta donde lo primero que hicimos es darnos cuenta de que estamos muy completas y completos de preguntas acerca de los números reales, quienes enseñamos en la escuela secundaria y en distintos niveles de formación, instancias de formación. Los números reales nos han presentado un desafío a todas y todos los integrantes de este grupo. Ana creo que quiere... Yo veo una mano clarita, pero me parece Sí, que... Analia. Sí, es Analia. Sí, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, la propuesta me encanta, no podía ser de otra manera, ¿no? Pero por ahí un comentario que yo quería hacer es que una de las intenciones también de trabajar con los números reales, si uno piensa, los números reales es lo menos real que hay, ¿no? Lo menos concreto que hay. Si con 2 o 3 decimales, o por ahí con 7, si uno es muy exigente en trigonometría, por ahí alcanza para resolver, bueno, todo el panorama de problemas que uno podría tener para resolverlo. Entonces, la riqueza tal vez de trabajar con los números reales de esta manera, la valentía de estos docentes que se pusieron a trabajar con algo tan teórico, es justamente también rescatar algo que es alimento para el pensamiento, ¿no? Alimento para, no sé, para la creatividad, para salir un poco más de lo concreto, para construir intelecto. No sé, me gusta mucho ver las respuestas de los chicos, escuchar cómo ustedes han vivido esto en el aula, es muy, muy estimulante. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo primero quiero agradecer también, y la verdad de mi experiencia docente fue muy lindo, muy intenso también. Era un grupo que no estaba tan acostumbrado a los debates, así, porque era más de trabajar actividades, ejercicios, y que más las puestas en común eran para corregir. Entonces, también me parece eso para destacar de esta secuencia, ¿no? Que cada una de las actividades se espera que haya un debate al final, y que no está pensado como para corregir a ver si lo hice bien o mal, ¿no? Es agarrar lo que propone otro estudiante, ver qué es si lo que dijo otro está bien, está mal, por qué, justificarlo, y ahí el docente modera, más que estar diciendo si está bien o si está mal. Y se contestan mucho entre ellos. Digo, un grupo que no estaba tan acostumbrado a trabajar de esta forma, y que generó una dinámica así de trabajo en grupo y de contestarse entre ellos, y clases súper ricas. Así que a mí, en mi experiencia, fue muy grata todo el trabajo con esta secuencia. Yo comparto lo que dice Ceci. Por momentos hay que estar haciendo la demostración de la irracionalidad de raíz de 3 por el absurdo, y tratando de que sea, digamos, compartido con los chicos, ¿no? O sea, hay una parte en la que ellos proponemos unas actividades para que luego puedan acceder a la demostración. La demostración la hace el docente, por supuesto, y es una forma de mostrar algo que vive en el mundo de la matemática. Pero sí, yo particularmente recibí una devolución de un estudiante que me dijo: yo nunca había pensado estas cosas de los números, ¿no? Y para mí eso, dije, bueno, bien, el lugar es la escuela para pensar estas cosas, y está buenísimo que pase. Así que me parece que desde ese lugar es eso, es traer, bueno, una cosa que no vas a pensarlo quizás en otro lugar, salvo que te dediques a una carrera científica, y que sea la escuela el lugar donde puedas alojar esa forma de pensar. A mí me gustó mucho. Bueno, sí, comentaron las chicas, voy a comentar yo también. Efectivamente, sí, tal cual, la experiencia fue muy buena. En mi experiencia también, una cosa que
que no sé si quedó muy clara. Creo que también, por lo menos esta primera actividad, saca lo heterogéneo del grupo, ¿no? O sea, más allá que decimos en un grupo, esto se puede haber trabajado, no se puede haber trabajado, en mi experiencia quedó como que algunos lo manejaban muy fácil, otros no tan fácil, y lo que me interesó también es, nosotros tres presentamos esto a fin de año. Y veníamos con un trabajo, yo en mi caso, yo lo hice en tercer año, ¿no? Veníamos con un trabajo los meses previos muy encadenado. Y había alumnos que ya los había perdido, que ya habían dejado, que no entienden nada, que no puedo, una situación que tenemos todos, ¿no? ¿Qué voy a hacer esto si ya lo anterior no lo entendí y no entendí? Cuando salió este tema, cuando salieron las discusiones de esta primera actividad, jugaban todos. O sea, de repente había recuperado a toda la clase. ¿Sí? O sea, el que siente yo no entiendo nada, no, esto, qué sé yo, qué función cuadrada, no sé qué es esto, de repente nos ponemos a hablar de cuántos números hay acá y sentían que tenían la misma opción de opinar y que estaban y discutían y hablaban de la calculadora como todos. No comentamos que también que no está relacionado a esta primera actividad, pero sí, cuando hablamos de densidad, una de las cosas que surgió en las charlas colectivas es que la idea de infinito es un concepto complejo que se va construyendo con los años. Y esta densidad que empezamos a trabajar un poco acá y después en el bloque 5 se trabaja más, es solidaria con la construcción de esta idea de infinito. O sea, se apoya, la construcción que ellos van a tener de infinito, se apoya en esto. Y una de las cosas que yo cuento es, no hay otra chance. Analía decía, no hay nada menos real que un número real. No tienen muchas chances de reflexionar sobre el infinito, si no es con este tipo de cuestiones. Me parece que ahí también hay una riqueza en el trabajo que se puede hacer en cuestiones vinculadas al infinito, ¿no? Gracias, Mauro. Cecilia anotó por ahí. Mara se llamó al silencio, no quiere decir nada. Entonces yo voy a decir, porque están quedando 2 minutos nada más, en nombre de todos los integrantes, las integrantes del equipo UNIPE de investigación y docentes que desarrollamos esta experiencia, y estamos muy contentos de que la experiencia empiece a ver la luz y que sean docentes quienes nos escuchan, nos interpelan y nos ayudan a ver dónde es el mejor lugar para ubicarnos, para compartir esta experiencia, y que esta experiencia pueda llegar a otras aulas, además de las aulas por las que pasó. Les agradecemos la atención, les agradecemos los cuadraditos, nos encanta estar con docentes de todo el país, y esperamos volver a verlos pronto. Saben que viene una edición, voy a vender un poco, viene una edición en invierno de UNIPE, que seguramente ocurrirá, no sé si es a fines de julio o de agosto, donde podamos volver a encontrarnos para hablar de cosas que son pertinentes y que nos preocupan de nuestras aulas de matemáticas. Muchas gracias a todas y todos. Y un aplauso para Mauro, para Caro y para Cecilia.